Qué bueno volver a encontrarnos. Quería presentarles un video que mandaron nuestros amados misioneros, los Gavis, y que va a servir como introducción a la reflexión que les quiero compartir. El video se llama Ubuntu. Véanlo y después nos volvemos a ver. Ubuntu. Una antropóloga que estudiaba las costumbres de una tribu africana y a la que los niños de la aldea siempre seguían a todas partes, decidió organizar un juego para que cuando marchase continuaran recordándola con una sonrisa. Dispuso una bonita cesta de mimbres repleta de fruta debajo del árbol más grande del lugar y les propuso realizar una carrera. El primero que cogiera dicha cesta podría comerse todas las frutas él solo. Colocó a los niños alrededor del árbol y cuando dio la señal de salida se quedó muy sorprendida. Todos se cogieron de las manos y corrieron juntos directos al premio. Una vez alcanzado el objetivo, se repartieron las frutas y sentados en el suelo se las comieron mientras no paraban de reír. Intentando averiguar por qué habían actuado así, cuando uno solo podría haberse quedado con el contenido de la cesta, les preguntó la razón de su comportamiento. Y los pequeños respondieron: Ubuntu, amiga. ¿Cómo uno de nosotros podría ser feliz si los demás estuvieran tristes? Con esta respuesta, la antropóloga lo entendió todo. Entre ellos jamás habría competencia, sino colaboración. De hecho, la palabra Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros. ¡Qué extraordinario ejemplo de compañerismo! Yo creo que la antropóloga no se va a olvidar más de esta experiencia. No solamente no se va a olvidar, sino que cada vez que tenga oportunidad va a mencionar este video, esto que ha sucedido, como un ejemplo de compañerismo, de empatía, un ejemplo de solidaridad, de generosidad, un ejemplo de confraternidad y, sobre todas las cosas, unidad. Fíjense que estos nenes pertenecen a una misma comunidad. Sin embargo, cada uno es único e irrepetible. Cada uno tiene su propia historia. Cuando yo vi este video, se me vino a la mente las palabras de Jesús cuando hablaba con sus discípulos. Jesús hablaba de la unidad y viendo a estos nenes unidos, abrazando, rodeando el árbol y unánimes, de un mismo ánimo, poniéndose de acuerdo, no podía dejar de pensar en las palabras del Señor Jesús, las que se encuentran en San Juan, capítulo 13, los versículos 34 y 35, que se los voy a leer. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Yo resalto en este pasaje que Jesús dice: ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. ¡Wow! Tamaño pedido. ¿No podía haber pedido algo más fácil el Señor Jesús? El Señor Jesús ya desde ese momento nos estaba diciendo que el amor sería el símbolo, el signo distintivo de los seguidores de Cristo. Pero no nos iba a distinguir cualquier amor, sino el mismo amor que Jesús tuvo cuando vino a la tierra. ¿Es eso posible? Yo estuve mirando en el diccionario del Antiguo y Nuevo Testamento, el expositivo, el diccionario de Vine, el significado de la palabra amar, amor. Y amar, agapao en griego, o ágape, referido al amor, son, según este diccionario, las palabras características del cristianismo. Se usan en el Nuevo Testamento para hablar del amor que Dios tuvo hacia su Hijo, el amor hacia la humanidad en general y el amor en particular a aquellos que siguen a Cristo. El amor tuvo su perfecta expresión entre los hombres en la persona de Jesucristo. Y por eso el amor cristiano es su espíritu en el cristiano, que centra como
principal figura a Dios, y ese amor se vuelca hacia los hermanos y hacia las personas en general. No es un impulso que provenga de los sentimientos, ni se derrama solamente en las personas con las cuales se tiene afinidad. Es un amor que busca el bien de todos y no busca el mal de ninguno. Jesús dijo: ámense como yo los he amado. Pero ¿cómo es el amor de Jesús? Tendríamos tantas cosas para decir, pero mencionaré solamente algunas características de este amor. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que el amor de Jesús es un amor que perdura. Leemos en Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús se sostuvo y se sostiene en el tiempo. Es un amor que perdura. Las respuestas que sus discípulos le daban no siempre eran respuestas que estaban a la altura de las circunstancias. Muchas veces tuvo detractores, malos consejos, negaciones, traiciones. Sin embargo, dice la palabra que Él los amó hasta el fin. Un amor que perdura. Así debe ser el amor que hay entre nosotros. Más allá de las actitudes, que no siempre son las que anhelamos o las que deseamos, podríamos decir que tiene que ser un amor que no afloja, sino más. Y ¿saben qué? Para que un amor sea perdurable como el de Jesús, necesitamos imperiosamente perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Jesús enseñaba a sus discípulos a comunicarse con el Padre Celestial. Y en esa oración les enseñaba a pedir perdón, pero el pedido de perdón estaba estrechamente ligado al dar perdón. Nosotros pedimos perdón por nuestras ofensas, pero eso tiene que estar conectado al perdón que damos a nuestros ofensores. Es el recibir perdón, está sí o sí conectado al dar perdón. El amor de Jesús fue siempre un amor servicial. Él nos dio ejemplo en todo. Mientras transcurría la última cena, Jesús de repente se levantó, se quitó la túnica, tomó una toalla, tomó una palangana y fue a lavarle los pies a los discípulos. Estaban todos sorprendidos. ¿Qué está haciendo el maestro? Vamos a leer cómo lo relata Juan, capítulo 13, del 12 al 15. Dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hay un trasfondo en este pasaje y se encuentra en Lucas. Allí se nos narra cómo los discípulos comenzaron a pelearse, a discutir entre sí, para ver cuál de ellos tenía que ser considerado el más importante. Jesús le dio una gran lección. Él, que de verdad era el más importante, fue y le lavó los pies. Hizo el trabajo que hace un esclavo. Entonces, Él quiso mostrarles quién de verdad era más importante, aquel que sirve. Fíjense lo que dice en Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hay algo muy importante y es que el amor que nosotros tenemos que tenernos los unos a los otros, no debe tener jamás, no debe apuntar jamás a enseñorearse sobre otro. Nunca hay que enseñorearse sobre otro, sino considerar al otro como superior a uno mismo en el sentido de que el otro es importante, siempre es importante y hay que respetarlo. No nos deben separar
las ideas, ni ideas filosóficas, ni ideas políticas, ni culturas, ni diferencias raciales o sociales. El amor que debemos tenernos no debe ser interrumpido por nada. Hay que respetar la idea de cada uno. El Señor, el Maestro, nos enseñó todas las herramientas espirituales que debemos tener en nuestra vida, que nos va a ayudar de adentro hacia afuera a poder vivir la vida de una manera extraordinaria, empezando por el espíritu, que es lo que domina luego todas las demás situaciones de la vida. Pero nosotros no podemos tener entre nosotros diferencias en el sentido de que cada persona tiene su propio pensamiento que tiene que ver con su conciencia, su experiencia, su vivencia y lo que de alguna manera ha vivido, lo ha llevado a pensar de una determinada manera. Eso no tiene que hacer que nadie descalifique a otro, menosprecie a otro o lo deje de lado. El amor debe superar todas estas cuestiones. ¿Saben por qué? Porque todas las cuestiones van a pasar, pero el amor va a permanecer. El amor de Jesús fue un amor sacrificial. El Señor Jesucristo se salió de sí mismo para el bien de los demás. Salió de sí mismo para darnos vida completa, vida verdadera. Y Él siempre se centró en lo más importante que necesitaba la persona, el volver a tener una relación con el único Dios verdadero. Él sabía que era el único camino para que esto pudiera suceder. Entonces, Él no pensó en lo que Él tal vez quería o en lo que estaba perdiendo, en lo que estaba dejando, sino Él pensó en el bien de la humanidad, en el bien de las personas. Fue un amor sacrificial y gracias a ese sacrificio nosotros pudimos experimentar el volver a relacionarnos con Dios y el poder así relacionarnos sanamente y de muy buena manera con las personas. Las características del amor de Jesús, que son las características que debe tener nuestro amor en las relaciones mutuas, son las que se encuentran en 1 Corintios 13. Extraordinario ese pasaje. Yo le voy a leer algunos versículos de 1 Corintios 13, los versículos que se encuentran del 4 al 7. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, no es jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas no son palabras mías, son palabras que se encuentran en la Biblia. Estas se encuentran en 1 Corintios 13, como recién les dije. Ahora fíjense que dice que el amor es bondadoso y ¿saben qué? Cuando habla de que todo lo disculpa, todo lo cree, no es porque uno sea una persona inocente, boba, sino que el juicio de lo que lleva a la persona a hacer algo le queda reservado a Dios. Nosotros tenemos que anhelar tener este estilo de amor, porque es el amor que tuvo el Señor Jesús y es el que Él dijo que debemos tener, porque Él dijo que tenemos que amarnos como Él nos amó. Entonces, volviendo al video que vimos al principio, Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros. O sea, los niños tenían entre ellos una unidad y un entendimiento que hacía que nadie quisiera llegar primero para que nadie se quede sin comer la fruta. Y ellos tenían ese anhelo de compartir todo, querían que sea para todos igual. El amor que Jesús trajo, el amor de Jesús nos igualó a todos. En la cruz todos fuimos igualados. Por eso nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Él nos pidió que seamos unidos y estemos unánimes. Nunca nos dijo que seamos uniformes. Somos diferentes, somos distintos, todos tenemos tal vez
una historia, un pensamiento que tiene que ver con la historia que hemos tenido, pero en lo que nos debemos igualar es en el amor. Así que espero de todo corazón que seamos conocidos por amar como Él amó. ¿Oramos? Señor, te doy tantas gracias por este amor maravilloso que nos dio la vida verdadera, ese amor maravilloso que se entregó para que nosotros podamos tener una vida que valga la pena. Señor, ayúdanos a expresar este mismo amor. Yo bendigo a mis hermanos, a todos mis hermanos, a la de mi comunidad de fe y a todas las comunidades de fe alrededor de la tierra. Señor, que el amor nos distinga, que el amor nos ayude a cubrir, a abrazar, que el amor nos ayude, Señor, a dar, que el amor nos ayude a contener, a edificar, que el amor nos ayude a no menospreciar, siempre querer el bien del otro y nunca el mal de ninguno. Te amamos y te adoramos. Gracias porque nos trajiste libertad para poder elegir amar, pero amar como vos nos amaste. Gracias por tu ejemplo. Gracias, Señor, por la felicidad que nos da el poder volcarnos en otros. Te doy la gloria, la honra, el honor y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga. No te olvides de orar por tu hermano, por tu hermana, por tu familia. No te olvides de orar por los que están solos, por los que están enfermos. No te olvides de orar por este país, por las autoridades. No te olvides de nadie. Y no te olvides también que somos todos importantes delante de Dios y que somos todos importantes entre nosotros. Nadie puede ser despreciado, pero todos debemos ser amados. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.